Listo. Buenos días, muchachos y muchachas. Buenos días. Buenos días. Esto me gusta. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esta clase? Hemos venido en un proceso muy amplio de medio año trabajando virtualmente. ¿Quiénes no han asistido a clases virtuales? No, es que tú eres nueva. Señorita, algo que yo no sé por qué no entra a clases virtuales. ¿Quién más no ha entrado a clases virtuales? De resto todos no todos han entrado. Luna, una que otra. Cristian Aves, una que otra. Pero bueno, la idea es la siguiente. Voy a intentar recoger muchas de las cosas que hemos venido trabajando. Y en esa recogida quiero que estén muchos muy concentrados. La clase pasada hablamos acerca de procesos evolutivos. Voy a retomar no todo lo que venimos trabajando en la clase pasada, pero sí algunas cosas. Vamos a trabajar este tema. Periodización. ¿Por qué me sirve hablar de periodización? Porque me sirve para determinar los periodos de la historia de la humanidad. Yo no sé si hablamos de esto, pero igual lo voy a repetir. Rob, ¿cuánto dura un día? 24 horas. Un día dura 24 horas. ¿Listo? ¿Cuánto dura un año? Un año dura 365 días. ¿Listo? Sí. ¿Es cierto? Sí. Sí y no a la vez. ¿Y 6 horas? Ajá, ya lo he hecho, Pineda. ¿Se acuerdan que alguna vez hablamos de eso? La Tierra tiene, se los explicaba la vez pasada, la Tierra tiene dos tipos de movimientos. Uno se llama la rotación. De hecho, uno podría decir que el día está determinado por la rotación de la Tierra. ¿Qué es la rotación? La vuelta que da la Tierra sobre su propio eje, es decir, el movimiento de dar la vuelta. Ese movimiento de dar la vuelta se llama rotación y dura 24 horas. ¿Listo? El otro movimiento que tiene la Tierra se llama traslación. Voy a escribirlo acá, con un ladito. Traslación. Y es el movimiento que hace la Tierra alrededor del Sol. Ese movimiento que hace la Tierra alrededor del Sol dura aproximadamente 365 días y, como le decía Pineda, unas 6 horas más. De tal manera que esas 6 horas se suman con las 6 horas del año siguiente y cada 4 años tenemos un día adicional. ¿En qué mes? Año bisiesto. En febrero. Todos los años, o la mayoría de años, febrero tiene 28 días, pero un día cada 4 años en febrero se suma el día 29. ¿Listo? Entonces tenemos clarísimo que eso dura un año. ¿Cuánto dura un lustro? ¿Se han escuchado esa palabra? Sí. Un lustro dura 5 años. 5 años. ¿Cuánto dura una década? 10 años. 10 años. ¿Cuánto dura Un siglo. un siglo? Un siglo o centuria dura 100 años. ¿Y cuánto dura un milenio? Un milenio dura 1000 años. ¿Y cuánto dura una edad? ¿Cuánto dura una edad? Cuando nosotros hablamos, que la edad antigua, la edad media, ¿cuánto dura una edad? No necesariamente, hay un tiempo. Una edad que es una edad, es un periodo de tiempo donde la vida de la gente tiene similitudes. Por ejemplo, cuando hablamos de la Edad Media, estamos hablando que durante el periodo de la Edad Media, la vida de las personas, entre comillas, porque no siempre es igual, era similar. Y no en todo el mundo. Cuando hablamos de Edad Media, casi siempre nos referimos solamente a Europa. Ya les voy a explicar eso. Pónganle cuidado que la forma de pensar que ustedes, yo, sus papás, los colombianos, los venezolanos y la mayoría de personas de América se llama una mentalidad de tipo occidental. Vamos a mirar nuestro mapa.
la clase pasada trabajamos paralelos. ¿Se acuerdan que yo les explicaba que la línea del Ecuador, que el trópico de Cáncer, el trópico de Capricornio, los paralelos, como ustedes lo ven acá, son las líneas imaginarias que atraviesan la Tierra de manera horizontal. Cuando usted vaya al espacio, ¿vaya al espacio? No, ¿por qué no? Yo sé. No es que ustedes vayan volando por el espacio, o no, o cuando vayan a viajar en avión. No necesariamente por el espacio. ¿Se han montado en avión? No, yo. ¿Se han montado en avión? No. Cuando ustedes están en el avión, no es que ustedes desde el cielo vean estas líneas. Estas líneas son imaginarias. Los paralelos son imaginarios. Si las horizontales se llaman paralelos, ¿cómo se llaman las verticales? ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda? ¿Ah? Se llaman meridianos. Meridianos. Las líneas horizontales se llaman meridianos. Si la línea del Ecuador, entre comillas, es la línea más importante en los paralelos, el meridiano más importante es el meridiano de Greenwich. ¿Sí lo han escuchado, cierto? No. ¿Cómo no van a escuchar el meridiano de Greenwich? Pasa por una ciudad, este es el meridiano de Greenwich, el meridiano 0. Mírenlo acá, este. Pasa por una ciudad en Inglaterra que se llama Greenwich. Es una línea imaginaria, no es que esté ahí puesta. Pero ¿para qué me sirve a mí el meridiano de Greenwich? Sobre todo sirve para determinar los usos horarios. Bogotá, 8:28 de la mañana. ¿Qué hora será en Madrid? ¿Las 4. Haga cuentas. 6 horas. Más o menos son 6 horas y depende de la época del año. Porque cuando es invierno, ellos procuran Las dos son los cómodos. quitan una hora para poder aprovechar la luz del sol. ¿Listo? Entonces estamos hablando que los usos horarios, los meridianos les sirven para determinar los usos horarios, es decir, las horas en distintas partes del planeta. Pero estas dos líneas, meridianos y paralelos, son como las direcciones aquí de la calle. La 27 con Caracas. Aquí podríamos hablar del meridiano tales con el paralelo tales, se hacen por números. ¿Listo? Entonces podemos determinar las cosas. Cuando ustedes miran los GPS, ahí ya aparecen los meridianos y los paralelos. Entonces, más adelante, no en esa clase, pero sí quiero hacer una clase sobre eso específicamente. Yo ahorita les hablo de las unidades que tenemos volando. Tenemos unidad 5 y unidad 6 volando. Voy a hacer más de eso para que entendamos eso. ¿Listo? Entonces yo les decía a ustedes, la forma en que nosotros entendemos el tiempo, la entendemos por nuestra mentalidad occidental. Y uno supondría que Occidente va de acá a acá. De hecho, la mentalidad de nosotros es occidental. Si nosotros pensamos en cómo se mide el tiempo en otras culturas, por ejemplo, eso no lo vayan a hacer. Los hindúes entienden el tiempo de manera circular. ¿Cómo así circular? Una persona nace, Y reencarnado. muere, reencarna, nace, vive su vida, muere y reencarna, nace, vive su vida y muere. Eso es una forma de entender el tiempo de manera circular. Todo se repite una y otra vez, no solamente la vida de las personas, de los animales, de la naturaleza, sino la vida misma del planeta. Si en algún momento se llega a destruir, dentro de la mentalidad de ellos, va a volver a nacer y va a volver a vivir lo mismo. Esa idea de nacer, morir, eso lo llaman ellos eterno retorno. El eterno es volver una y otra vez, eterno retorno. ¿Listo? Es un tipo de mentalidad propia de los hindúes. ¿Se acuerdan que en internet, cuando estábamos en clases virtuales, los que estuvieron conmigo, en una de las clases yo les mostraba a ustedes que en algunas partes de la India los indios conviven con las ratas? Sí. ¿Sí se acuerdan de esa parte? Y yo les decía a ustedes, miren, aquí está tenían una especie de, ¿Cristian lo vio? Tenían una especie de bol grandísimo de leche y la gente estaba consumiendo ahí su leche y las ratas llegan ahí a consumir leches con ellos. Ajá. Uy, qué asco, no, qué madre. Pero para allá Culturalmente son muy diferentes a nosotros. ¿Qué tristeza es? Culturalmente. ¿Por qué lo hacen? Porque el hecho de agredir a otro animal implica que posiblemente están agrediendo a ancestros de ellos. Por eso ellos procuran
si se quiere cuidar todas las especies. Que los cuiden, que los no sé. De hecho son muy crueles entre los propios seres humanos. Y entonces, por ejemplo, si usted, ¿qué determina, por ejemplo, que en la vida yo sea una cosa determinada? ¿Qué es lo que determina que yo renazca en algo mucho mejor? ¿Qué es lo que determina eso? Una vaina que se llama el karma. Claro que no escuchaba esa palabra, ¿cierto? Sí, Pondré el ejemplo. ¿A qué le ponemos de ejemplo? Luisa. Madre, una asesina en serie. Lo peor que hay en la vida, mata que se vaya. Ese hecho de asesinar va generando que tú vayas acumulando karma en la vida. Karma. De tal manera que cuando tú mueras, todo ese karma que tienes acumulado determina qué vas a hacer en tu vida siguiente. Un gusano, un perro. Algo que sea por ¿Sí me entiendes? Algo que en términos de la mentalidad de ellos sea inferior a lo que... Entonces por eso el hecho de acumular karma implica que tú tienes que ser, entre comillas, bueno para poder ser una buena cosa en la vida siguiente. Esa es una forma de entender el tiempo de manera circular. No solamente los hindúes, también por ejemplo, los budistas. Sí. ¿Se han visto a Buda? Sí. De hecho, yo se los mostré por ahí en una imagen. ¿Ha visto a Buda? ¿Saben cómo es Buda? De hecho, ustedes van a los templos del sudeste asiático, van a los templos de la India, no toda la India, en la India hay por lo menos 3 religiones grandísimas, que es el hinduismo, el budismo y el islamismo. Pero para los que son budistas, por ejemplo, ellos consideran que esto es cierto, pero ellos consideran que sí hay una forma de salir de ese círculo del eterno retorno. ¿Cómo? Una vaina que ellos denominan el nirvana. Nirvana. ¿Se han visto el grupo de rock que se llama Nirvana? No. ¿No han escuchado del Nirvana? No, pero ustedes han perdido la mitad de su vida. La forma de salir de ese eterno retorno se llama el nirvana. De hecho, Buda, ¿quién era Buda? Buda era un señor, supuestamente la historia dice que el señor era un príncipe con muchas comodidades, tanto así que la mayoría de su vida la vivió encerrada dentro de su castillo. Tenía toda la comida, tenía todas las comodidades necesarias para su vida, pero él se sentía mal con eso, y un día se voló del castillo, se escapó, y cuando se escapó, empezó a caminar con la comunidad, con la gente, con los pueblos que estaban cerca de su castillo, y se dio cuenta de las 3 grandes verdades de la vida. ¿Saben cuáles son las 3 grandes verdades de la vida? ¿No? No. La muerte, la vejez y la enfermedad. Se dio cuenta de esas 3 grandes verdades, y entonces lo que hizo Buda fue sentarse a meditar debajo de un árbol, que ellos lo llaman el árbol de Bodhi. Se sentó a meditar, y en el medio de esa meditación se peleó con muchos demonios hasta que finalmente llegó a la iluminación. Buda no es un dios como lo sería Jehová, o como lo sería Alá, o como lo sería Shiva para los hindúes. Buda es un estado superior del ser humano, elevado. Entonces cuando ustedes ven a Buda, siempre está allá cruzado de piernas, ¿sí lo han visto? Sí. Y está meditando porque él está en un estado superior, donde esto ya no lo afecta. Si ustedes han visto Caballeros del Zodiaco, Sí. cuando Seiya no es el que pelea con Chaka. ¿Quién es el que pelea con Chaka de Virgo? ¿Se acuerdan de eso? ¿Si se vieron esa parte de Dragon Ball? Pues de Caballeros del Zodiaco. Hay las 12 casas pelean con Chaka de Virgo. Sí, que están todos los... Fénix. Sí. Fénix es el que pelea con Chaka, y Chaka llegó al nirvana, a la iluminación, es un ser superior. Y una vaina, ese cuento del hinduismo es en todos, la mayoría de religiones al estudiarlas tienen sus cosas chéveres. Particularmente yo me manifiesto como no religioso, pero el hecho que yo sea no religioso no implica que yo no pueda conocer todo esto. Sin embargo, culturalmente nosotros no somos así. Eso sí lo van a hacer. Ustedes dirán, pero es que los profesores sociales siempre hacen líneas del tiempo. ¿Por qué hacemos líneas del tiempo? Porque es la forma en que nosotros entendemos el tiempo. Listo, una línea.
Por eso quería que le dejaran harto espacio. ¿Listo? Y la van a hacer en toda la mitad. Y derechita, por favor, con regla. Y si tienen lápiz, mejor con lápiz. No. Ahorita no. Porque me da grabación. No estuviera en grabación hasta el rato. Bueno. Cuando nosotros pensamos el tiempo, cuando nosotros pensamos el tiempo en Occidente, nosotros lo pensamos como una línea. Tiene un principio y efectivamente va a tener un final. Esta línea que nosotros nos pensamos en Occidente es heredada, es producto del cristianismo. Cuando ustedes leen la Biblia y hablan con el cura o cuando hablan con los señores pastores, van a entender que hubo un inicio donde Dios creó todo y efectivamente va a haber un final donde Dios va a venir con Jesús y van a separar a los vivos, a los buenos y a los malos, y los buenos van para el cielo y los malos van para el infierno. Sí. Esa mentalidad es propia del cristianismo. En la historia, como es nacida en Occidente, y en Occidente fue básicamente cristiana, también se entiende el tiempo como una línea que avanza constantemente hacia adelante. Si ustedes estuvieran ubicados en esta línea, ya se los he dicho muchas veces, ustedes estarían aquí en toda la puntica. Ustedes han acumulado de ahí para atrás. De hecho, en términos históricos, ustedes son mucho más viejos que yo. ¿Qué? En términos históricos, ustedes son mucho más viejos que yo, porque han acumulado mucha más historia que yo. Ustedes, en términos, por ser una generación diferente, son muy diferentes a como somos nosotros los que somos un poco mayores. ¿Listo? En la forma de entender el mundo somos muy diferentes. ¿Qué determina el inicio de nuestra historia? ¿Qué determina nuestro inicio? ¿Quién se acuerda? No, porque ya no estamos hablando de cristianismo. Cuando hablamos de cristianismo estamos hablando de que el inicio es el nacimiento. El nacimiento no el nacimiento, sino cuando hablamos en términos cristianos del inicio estamos hablando de la creación y muy seguramente aquí del Apocalipsis. Pero estamos en una clase de historia. Y en una clase de historia el inicio no está acá. Porque nosotros no podemos determinar cuándo el ser humano desarrolló todas sus potencialidades, ¿sí me entienden? De hecho, como especie nosotros nos llamamos Homo sapiens. ¿Esto no lo tiene? Homo sapiens. En términos griegos, Homo sapiens significa... ¿Ah? No, pero ¿qué se queda? Homo sapiens, no, dije en términos griegos, perdón, no. En términos latinos, desde el latín, Homo sapiens significa el hombre que sabe, el hombre sabio. ¿Listo? Sin embargo, nosotros, un poco más arriba, por eso es que algunos denominan que nosotros somos el Homo sapiens, el hombre que sabe que sabe. Uno dice, ¿cómo así el hombre que sabe que sabe? El hombre que reflexiona sobre su propia existencia. No todos los animales pueden hacer eso. De hecho, ningún animal puede reflexionar sobre sí mismo. Solamente los seres humanos pueden reflexionar sobre sí mismos. Nosotros podríamos decir que el ser humano logró, digamos, la evolución. Se los explicaba la vez pasada, ¿se acuerdan? Cuando yo les hablé del pulgar, les decía que por qué era tan el pulgar en el desarrollo de los seres humanos, porque con el pulgar nosotros podemos agarrar las cosas, y al poder agarrar las cosas pudimos desarrollar las primeras herramientas. Ese hecho evolutivo sucedió hace más o menos unos 2 millones de años, más o menos, o sea, no tenemos la fecha exacta, porque hacia atrás es muy difícil tener fechas exactas. Más o menos hace 2 millones de años el ser humano desarrolló, o los homínidos en general, un pulgar opuesto que permite agarrar las cosas. Ustedes van a ver que nosotros particularmente somos muy diferentes a otras especies. Por eso los micos o los gorilas tienen como el pulgar de los pies así como abiertos. Sí, pues porque ellos están en ramas todavía. De hecho, el hecho de estar erguido. Ustedes van a ver que la mayoría de homínidos y la mayoría de simios, ellos todavía caminan, y los que medio caminan todavía tienen la espalda curvada. El hecho de caminar erguidos implica que nosotros, en términos de visión, tenemos una visión mucho más amplia, y eso amplía el mundo de nosotros. Voy a ponerles otro ejemplo.
en términos evolutivos, yo se los explicaba la vez pasada, les decía, nosotros no tenemos dientes, no tenemos uñas, no tenemos pelo, no tenemos, pero desarrollamos el cerebro mucho más que otras especies. Y al desarrollarlo, tenemos habilidades diferentes, pero nos demoramos mucho más para desarrollarlos. Y aquí les doy un ejemplo. Cuando nace un niño se demora a caminar más o menos 8 meses. Por ahí. 10, 12, 14 meses. Depende mucho del niño. Y pónganle cuidado que en ese proceso evolutivo el niño necesita pasar por ciertas etapas, o si no, va a ser un niño con problemas. Sí. Por ejemplo, si un niño nace y antes de caminar no gatea, el hecho de gatear es muy importante. Si no gatea, el niño cuando vaya a entrar al jardín lo van a obligar a que camine en 4 patas. Sí. Porque si se salta esa parte, la motricidad fina, la motricidad gruesa va a tener problemas cuando esté más grande. Uno dice, es una bobada. O el hecho de... Yo no tengo tetas, pero... el hecho de ir a chupar teta, ese hecho del movimiento de la mandíbula, ustedes no lo creen, pero ejercita el cerebro. Por eso es que los niños lo hacen por instinto propio. Ustedes le ponen el dedito, lo chupan, le ponen la mamila, chupa, le ponen el tetero, chupa. Cualquier cosa. O sea, ¿por qué? Porque ese movimiento, ejercitar la mandíbula implica también ejercitar el cerebro, y uno cree que no tiene nada que ver. Por eso es que los seres humanos son totalmente, de ellos, la mayoría de mamíferos que chupan, el hecho de chupar no solamente implica el alimentarse, sino también el ejercitar ciertas cosas que están de activarlas, movilizarlas. Entonces los primeros seres humanos podríamos decir que nacen antes de la historia, No sé. en la prehistoria. Prehistoria. ¿Listo? ¿Cómo así la prehistoria? Cuando ustedes piensen en la prehistoria, piensen de una vez en la edad de piedra. La rey de En la edad de piedra hubo 3 momentos: el paleolítico, el mesolítico y el neolítico. El paleolítico, mesolítico y neolítico. Paleolítico significa piedra antigua, meso significa mitad piedra. ¿Vale? Espérenme un segundito, muchachos. Y neo nuevo, piedra antigua, piedra media y piedra nueva. Cuando los seres humanos empiezan a desarrollar, gracias a que pueden agarrar, desarrollan las primeras herramientas: la lanza, la flecha, todo lo que ustedes conocen, y pueden cazar. Y el hecho de poder cazar implica que pueden comer carne, y el hecho de poder comer carne generó que el cerebro se fuera desarrollando. O sea, la carne en términos del desarrollo del cerebro es muy importante, no la carne en sí misma, la proteína de la carne. Algunas personas que son veganas, que no consumen carne, tienen que reemplazar esa proteína. ¿Qué pasó, Cristian? Pero ¿por qué la gente hace eso? Pues porque la gente que considera que es necesario reemplazar la carne es porque siente compasión por los animales, considera que los animales son seres sintientes y deciden abandonar la carne. Cuando una persona abandona la carne, tiene que buscar un reemplazo de la proteína. Por ejemplo, dicen que los granos, el frijol, la arveja, la lenteja, el garbanzo tienen proteínas, y algunos tienden a reemplazarlo con eso. Las verduras en sí mismas tienen proteínas. Sin embargo, pues es mucho más eficaz la proteína de la carne para desarrollar el cerebro. Muy importante. Pero la persona que deja de consumir carne tiene que buscar reemplazar esa proteína con otras cosas para poder desarrollar. Vegetariano no consume carne, pero puede consumir cosas derivadas de la carne. Por ejemplo, el queso, el huevo, el pescado no, porque eso es como carne. Queso, huevo, leche, yogur. Cuando ya se vuelven totalmente veganos, no pueden consumir nada que venga de origen animal. Absolutamente nada. Entonces terminan consumiendo plantas, semillas. Hay semillas que tienen muchas proteínas, pero efectivamente es mucho más
más efectivo, valga la redundancia, es mucho más efectivo pues la carne, porque la carne y la proteína está ahí lista, esa proteína es muy importante. Los seres humanos descubren después de eso la agricultura, dejan de ser nómadas y pasan a ser sedentarios, eso se los he explicado muchas veces, es decir, dejan de estar migrando de un lugar para otro y encuentran un lugar fijo de vivienda. Al encontrar un lugar fijo de vivienda, se crean las primeras comunidades, y al crearse las primeras comunidades, después se desarrollan las primeras ciudades, y después de las primeras ciudades, las primeras civilizaciones, y las primeras civilizaciones ya empiezan la historia. ¿Cuándo se empieza la historia? En este punto. Pero para antes de iniciar la historia, como nosotros no sabíamos y no sabemos en qué momento inicia la historia, la mejor forma fue partirla en dos. Encontrar un punto cero. ¿Cuál fue el punto cero? Para los cristianos, el nacimiento de Cristo. El nacimiento de Cristo en esa medida implica el quiebre de la historia. Antes de Cristo y después de Cristo. Listo, yo se lo he explicado a ustedes la vez pasada, como cuando ustedes ven, por ejemplo, cuando usted ahora me hizo y la paloma. Antes de Cristo y después de Cristo. Cuando ustedes piensen en antes de Cristo y después de Cristo, piensen que esto se da por el quiebre. Como cuando ustedes ven en matemáticas, se los explicaba alguna vez, si se acuerdan, números negativos y números positivos. Listo, lo negativo sería antes de Cristo y lo positivo después de Cristo. Ese punto de quiebre pues se da con el nacimiento de Cristo, porque acuérdense que nosotros heredamos la forma de ver el tiempo como el cristianismo. Sin embargo, algunas personas que no son creyentes, que no son cristianos, prefieren poner antes de la era común, y después, de hecho está acá, antes de la era común y después de la era común. Bueno, ¿listo? ¿Cuál es la era común? La era común es la era por lo general. Por lo general este modo de ver el tiempo se extendió por todo el mundo. ¿Listo? La mayoría de personas miden el tiempo como lo medimos nosotros, a excepción de los chinos, que los chinos tienen su propio calendario chino, y los musulmanes, que basan su calendario no en el nacimiento de Cristo, sino en el nacimiento de Mahoma. No mentiras, en el nacimiento de Mahoma no, en la Ejira, cuando Mahoma se escapa de la Meca. Eso se los expliqué cuando estábamos en séptimo. Entonces, ese hecho de dividir la historia en dos partes implica que hay un momento de inicio. ¿Cuándo se inicia la historia? Acá, en este punto, más o menos en el año 3000 antes de Cristo, cuando el ser humano se inventa la escritura. Escritura. Cuando el ser humano se inventa la escritura. Las primeras formas de escritura la hicieron, por ejemplo, los mesopotámicos. Los mesopotámicos cogieron unas tablas de arcilla, cuando todavía no estaba mojada, y les iban escribiendo símbolos en la tabla. Esa primera forma de escritura se llamaba escritura cuneiforme. Eran como simbolitos que significaban algo. Las hacían en arcilla, y una vez pasaban por la arcilla, los metían a un horno y horneaban la tabla, y la tabla se endurecía y ellos la acumulaban. Esas primeras formas de acumular tablas escritas es lo que nosotros conocemos como bibliotecas. Empezaron a hacer las primeras bibliotecas. De hecho, una de las primeras formas escritas que hubo, que fue con escritura cuneiforme, van a escribir un señor que se llamaba Hammurabi. Escribió el primer código que existe en la historia, código de comportamiento de los seres humanos. Lo escribió un señor que se llamaba Hammurabi, un gobernador de Mesopotamia. Y cuando ustedes escuchen el código de Hammurabi, escuchen bien esto, ustedes de una vez relacionanlo con el cuento de ojo por ojo, diente por diente. Uno por lo general escucha mucho ojo por ojo, diente por diente. ¿De dónde viene eso? Del código de Hammurabi. ¿Qué dice el código de Hammurabi? Si alguno de ustedes es constructor de casas, construyen una casa y esa casa se cae, a la persona que se le cayó la casa tiene todo el derecho de ir a tumbar la casa de quien construyó. ¿Qué?
También de ahí es donde nace el cuento de que si yo robo, me mochan la mano. ¿Me entiendes? El código de Hammurabi era bastante estricto, pero fue la primera forma de determinar el comportamiento de los seres humanos, de reglarlo, de normatizarlo, de ponerle normas al comportamiento humano. Lo hizo Hammurabi y lo hizo justamente en escritura cuneiforme. Yo alguna vez se los mostré. Cuando nosotros pensemos en eso, también vámonos a pensar en los egipcios. Los egipcios no tenían escritura cuneiforme. ¿Se acuerdan que tenían símbolos? Que una águila, que un ojito, que un bastón, y uno empieza a preguntarse, ¿pero qué significa cada cosa? Cada cosa no significa una letra. Una águila no significa una letra. Cada símbolo en particular simboliza, puede ser una acción o una palabra general. ¿Listo? Es diferente a nuestro alfabeto. En nuestro alfabeto cada letra significa algo y no la puede hacer por separado. Y de hecho hay una forma fonética para hacerlo. En cambio para ellos no. Cuando llegaron los primeros exploradores a las pirámides de Egipto, ellos se imaginaron que esas pirámides gigantescas eran palacios. Sin embargo, cuando empiezan a investigar, empiezan a encontrar que no eran palacios, eran tumbas de los faraones. Desde que un faraón ya asumía poder, él empezaba a construir su propia pirámide. De tal manera que cuando se muriera, lo enterraron en un lugar supremamente maravilloso. A los faraones los enterraban pues con sus riquezas, mucho oro, porque ellos consideraban que había otra vida y ellos se llevaban todo lo que tenían para su otra vida, mucho oro, muchas cosas, con sus sirvientes, así estuvieran vivos, los enterraban con sus sirvientes, con sus esposas, no tenían solo una, tenían varias, así estuvieran vivas, las enterraban a todos vivos, y al faraón lo momificaban, le metían unas cosas por la nariz, le sacaban el cerebro, los tiraban en vainas y quedaban momificados. Por eso es que los egipcios son muy famosos por el cuento de la momificación y pintan las momias así envueltas en telas, porque una vez los secaban, les sacaban todo por dentro, todo lo que se pudiera pudrir, se lo sacan y los envuelven como mantos blancos. Por eso es que ustedes ven las momias en televisión y siempre las ponen pintadas como con vendas en el cuerpo. ¿Me entienden? Porque ellos consideran que se morían y a su otra vida podían llevarse todo lo que tenían acá y hacían sus pirámides. Y cuando llegaron los primeros exploradores a las pirámides, las empezaron a encontrar llenas de símbolos por todos lados. Muchos símbolos, y ellos empiezan a intentar descifrar esos símbolos, y pues efectivamente esos símbolos cuentan historias. Por eso es que se considera que la historia inicia con el nacimiento de la escritura, porque solamente hay historia de los pueblos que la pueden contar. ¿Y quién la puede contar? Pues quienes la escribieron. ¿Cuáles pueblos fueron muy importantes en esta época? Los mesopotámicos, Mesopotamia, los egipcios con su escritura cuneiforme, los griegos ya cuentan con un alfabeto, alfa, beta, gamma, delta. ¿Ustedes sabían que estamos en la variante delta del coronavirus? Entonces, que la famosa variante delta es una letra del alfabeto griego, alfa, beta, delta, gamma. Eso lo debieron haber visto en sexto. ¿Listo? Hasta omega, que es la última palabra del alfabeto griego. Los griegos, los romanos, y en Oriente los chinos, China e India. ¿Listo? Vamos a parar un momentico acá. Ponle pausa. Bueno, les estaba comentando. Después de la invención de la escritura, pues imagínense, se reúnen los seres humanos, se desarrollan las primeras comunidades, los primeros pueblos grandes, las primeras ciudades grandes y las primeras civilizaciones. Las grandes civilizaciones de la antigüedad están acá. Nos faltan las americanas, pero esas las hacemos aparte. Mesopotamia con su escritura cuneiforme, los egipcios con sus garabaticos que hacían, los griegos con su alfabeto griego, los romanos que van a retomar grandes cosas del alfabeto griego, los chinos y los indios. Entonces vamos a ver que esas son las primeras culturas que se desarrollan este periodo de la historia,
nosotros la llamamos edad antigua. Edad antigua. ¿Listo? Más o menos se va a extender desde la invención de la escritura hasta el siglo V después de Cristo. Siglo V después de Cristo. ¿Listo? En el siglo V después de Cristo se acaba la edad antigua. ¿Por qué se acaba la edad antigua? Quizás el pueblo más representativo de la edad antigua fueron los romanos. Y efectivamente la ciudad, entre comillas, más avanzada de esa época fue Roma. Roma es una ciudad supremamente grande. Acá está la península itálica. Justamente en esta península está Roma, y alcanzó a dominar todo lo que es Europa, todo el norte de África y esa parte del mundo. Y entonces, una vez que se cae Roma, se acaba Roma, pues se acaba la edad antigua. Cuando nosotros vamos a ver los cambios, el cambio de una edad a otra, siempre ponemos un hecho en particular. Por ejemplo acá, caída de Roma. Caída de Roma. Sin embargo, no es que Roma se haya caído de un día para otro, fue un proceso muy largo. Me preguntaban en otro curso, profe, ¿y qué va a determinar la caída de esta edad? ¿En qué edad estamos? ¿Edad qué? Edad moderna. No, esa edad pues. ¿No? ¿Contemporáneo? Edad contemporánea. Yo no sé, pero ¿qué determinaría el fin de la edad contemporánea? Yo les decía, no sé, un hecho que sea supremamente trascendental, no sé, la caída de los Estados Unidos. Pero el hecho tendría que cambiar la vida de toda la humanidad para que se cambie de edad. O sea, sería una vaina súper traumática, no sé, que hubiera una guerra nuclear. Eso cambiaría todo, absolutamente todo. O sea, estamos haciendo adivinando, no sé si sea así, pero el hecho de un cambio de una edad a otra edad siempre se da por un hecho fundamental. Y el hecho solamente marca el momento, el proceso es muy largo. Después de la caída de Roma, inicia la Edad Media. Edad Media. La Edad Media va a estar distribuida más o menos desde el siglo V después de Cristo hasta el siglo XV después de Cristo. Siglo XV con caída de otra gran ciudad, caída de Constantinopla. ¿Cómo así la caída de Constantinopla? ¿Qué era Constantinopla? Lo que pasa es que nosotros aquí en Occidente pues escuchamos muy pocas cosas de Constantinopla, pero una vez cae Roma, la ciudad más hegemónica del mundo va a ser Constantinopla. Y miren acá todos por favor, queda un país que se llama Turquía. Aquí está chiquitico, yo no sé si Pineda ya lo alcanza a ver, pero Pineda, si no alcanza a ver yo le cuento, aquí hay un país pequeñito que se llama Turquía, y la capital de Turquía es Estambul. Y Estambul era lo que antiguamente se llamaba Constantinopla. Estambul es la única ciudad del mundo que está entre Asia y Europa. Entre Asia y Europa. Dice que es una ciudad supremamente bella, supremamente hermosa. Deberían ustedes ir alguna vez en su vida allá en Turquía. ¿Por qué era tan importante Constantinopla? Si la edad antigua era Roma, en la edad media fue Constantinopla, porque casi todo el comercio mundial se movía por ahí. Todo lo que venía de Oriente pasaba por Turquía y finalmente llegaba a Constantinopla, y todo lo que se movía en Europa pasaba por ahí. Acuérdense que en ese momento de la historia, por lo menos para los europeos, esa parte del mundo no existe. Acuérdense que todavía había teorías que decían que la Tierra era plana y que allá a lo lejos de los mares habían grandes cascadas que si ustedes iban muy lejos del mar, el barco se iba para abajo. ¿Sí me entienden? De hecho, los vikingos consideraban que al final había un animal gigantesco que se llamaba un pez gigantesco, no era un pez, era como una especie de pulpo gigantesco que se llamaba el kraken, que se cogía los barcos y se los comía. Entonces, por eso esta parte para los europeos no existía, esta gran parte del mundo no existía. Entonces todo el comercio pasaba por ahí. Acuérdense, por ejemplo, que yo les contaba a ustedes alguna vez que para los europeos eran muy importantes las especias. Las especias eran tan caras como el oro. Acuérdense de las especias. Hoy ustedes van a llegar por la tarde y su mamá les va a tener una carne en bistec. ¿Sí les gusta la carne en bistec?
salecita, El pimienta, adobo. No, pimienta. comino, No. claro que sí. Adobo. No, papi. Lo que ustedes llaman el adobo son especies, pimienta, todas esas cosas, y eso es lo que le dan sabor a la comida. Acuérdense que en esta época no existen neveras y para poder mantener la comida tocaba, sobre todo la carne que es fundamental, les toca. Acuérdense que la Edad Media, la comida por lo general de la gente no era la carne, era el pan y el vino, por lo menos en Europa. Medio hombre. Pero, pues carne se consumía de vez en cuando se casaba y eso. Entonces, para poder mantener la carne, se les echaban pues las especies, pimienta, color, comino, todo lo que ustedes se quieran imaginar, no es moscada, Como la cantidad. salmuera, ¿no? ¿Cómo? Como salmuera, que echan la carne. Eso, por ejemplo, eso es la salmuera. Se han visto que en el campo todavía, donde no hay nevera, se coge y se le echa sal a la comida, se pone en salmuera y se pone a secar como si fuera ropa. Se pone a secar como si fuera ropa y en el sol pues se va a secar. Los animales, las moscas no se le van a acercar pues porque está sal presada y se va a sacar ahí y hay gente que se consume la carne seca así nomás. Sí. En el sol, las ponen a secar en el sol y después van y se la consumen. ¿Se has comido así? Pero me imagino que es rica, yo nunca, y debe ser un poco salada, pero debe ser buena. Y entonces de esa manera mantenían la comida. ¿Qué pasó? Que en 1453 cae Constantinopla. 1453 cae Constantinopla y eso corta el comercio de Oriente a Occidente. ¿Qué tienen que hacer los europeos? Buscar otras rutas. Dicen por el África, vamos a dar la vuelta por el África para llegar hasta la India para traer especias, pero no, ese camino es muy peligroso y es muy largo. Cristóbal Colón consideraba que la Tierra era mucho más pequeña y él dijo no demos la vuelta por África, vamos a dar la vuelta por el mundo, porque ya nosotros tenemos claro que la Tierra es redonda. Después de todos los cálculos matemáticos habidos y por haber, se dan cuenta que la Tierra es redonda. Sin embargo, Colón consideraba que era mucho más pequeña e iba a llegar mucho más rápido. Y parte estuvo harto, y el inicio de la Edad Moderna también está determinada por la llegada de europeos a América. De hecho, América no está bien dicho, porque acuérdense que América no existía como América. América no se llamaba América. Llegó un italiano que se llamaba Américo Vespuccio. ¿Te acuerdas que les he contado esa historia? Sí. Américo Vespuccio se puso a darle la vuelta a todo el continente a y se dio cuenta de un momento a otro, dijo miércoles, no estamos en la India, porque Colón había creído que habían llegado a la India, dijo miércoles, no estamos en la India, estamos en un continente totalmente nuevo. Y como Américo se llamaba Américo, entonces a esta tierra le pusieron América. Si Colón se hubiera dado cuenta de eso, no se llamaría América, no se llamaría ¿cómo? ¿Cómo se llamaría? Colombia. De hecho, Colombia es en honor a Cristóbal Colón. Porque no es Cristóbal Colón, se llamaba Cristóforos Columbus. ¿Listo? Entonces, estos dos hechos en particular dan inicio a la Edad Moderna. Pongan cuidado. Si ven, miren este mapa. Voy a mirar el mapa de allá. Si ven que hay muchos países. Yes. Esos países no existían. En la Edad Antigua y en la Edad Media, podríamos decir existe Francia, existe Inglaterra, no existe Colombia, menos todavía. Todos esos países son producto de todo el pensamiento desarrollado durante la Edad Moderna. El pensamiento moderno dio origen al pensamiento de los países, al hecho de las naciones, de los estados. Eso lo voy a explicar un poco más adelante. Pero antes de entrar a la Edad Moderna, hay un hecho fundamental. Lo voy a escribir por un ladito porque ya tengo bien ocupado mi mapa. Hay un hecho fundamental aquí entre el final de la Edad Media y el inicio de la Edad Moderna, y es una vaina que se llama el Renacimiento. El Renacimiento es muy importante para que se defina la Edad Media y se inicie la Edad Moderna.
el hecho de pensarse el ser humano, el hecho de la razón, el hecho de decir no todo tiene explicación divina, si nosotros podemos explicar las propias cosas, ese hecho de pensarse eso, esa revolución del pensamiento se llama renacimiento, y eso fue lo que dio origen finalmente a la Edad Moderna. Aquí nos vamos a quedar porque ese es el tema que vamos a empezar a trabajar. La Edad Moderna, cuando se acaba por dos cosas en particular, dos revoluciones. Una se llama la revolución industrial primero. Y la otra se llama la revolución francesa. ¿Cuándo? En el siglo XVIII. Cierro con esto, finalizo ya. Buenas. Póngale cuidado, finalizo con esto. Para todos. Esto, celular. Me levanto por la mañana. Lo primero que hago es prender el celular. Yes. Y por la noche, antes de acostarme, reviso el celular. Yo ya no juego Free Fire, pero no, alguna vez jugué Free Fire. No me gustó porque no me gustó porque siempre se repite una y otra vez el mismo escenario. Entonces, yo no sé cómo será ahorita. Bueno, pero el hecho es que antes de acostarme, lo miro, cuando me levanto lo miro, la mayoría del día estoy mirando qué está sucediendo. El hecho de nosotros haber centrado la vida alrededor de esto se llamó la cuarta revolución industrial. La revolución del computador, la revolución del internet, la revolución de los celulares es lo que se llama la cuarta revolución industrial. La primera revolución industrial que se dio a lo largo del siglo XVIII cambió todas las formas rurales antes que se habían. Se los explico de la siguiente manera. ¿Quién tiene todavía conocidos en el campo? Abuelos, conocidos. Yo vengo del campo. ¿En su casa había internet? Luz sí había. Pues sí. ¿Tiene idea? ¿Sí hay internet? Pues no me sirve porque es que el hecho de tener internet cambia los ritmos de vida. Me desmentirá. Póngale cuidado. Antes de todo esto, de hecho en Colombia hasta hace muy poco, el tiempo transcurre de manera diferente. Me dirán, cuando uno está en el campo y no tiene, por ejemplo, luz, uno se levanta con la luz del sol y se acuesta cuando el sol se oculta. Cuando uno está en el campo y está alejado de cosas como el internet, parece que el tiempo avanzará mucho más lento. Yeah. Uno dice, no, es pura. ¿Se acuerdan que en la clase pasada hablamos de la relatividad del tiempo? Sí. El tiempo se mueve de una manera totalmente diferente. De hecho, cuando nosotros utilizamos estos aparatos, parece que el tiempo, después de la primera revolución industrial, el tiempo empezó a cambiar totalmente. Parece que se hubiera acelerado más. Es una cuestión de percepción del tiempo, pero sí, las cosas en las ciudades empiezan a moverse mucho más rápido. Entonces, en ocasiones voy al colegio, me monto al bus, voy al colegio, estudio, voy a la casa, me vuelvo, almuerzo, y cuando usted ya se da cuenta, ya es hora de acostarse a dormir. En términos temporales, el hecho de las revoluciones como la industrial genera un cambio en la percepción del tiempo que no existía antes. Durante la Edad Media y gran parte de la historia de la humanidad, no tuvimos luz eléctrica, no tuvimos internet, no tuvimos televisores, no tuvimos absolutamente nada de eso, y eso generaba que el ritmo de vida de las personas fuera totalmente diferente. Hoy, debido a la revolución industrial, el modo de pensar de la gente ha cambiado muchísimo. El hecho, cuarta revolución industrial, estamos hablando en este momento, cuarta revolución industrial, que indica que los modos de producción, toda la vida de la gente parece que se dedicarán a esto. Ustedes se pueden meter, yo hasta hace poquito abrí un TikTok, no tenía, pero yo no hago TikTok, y de hecho no todos los TikToks son de bailar. Yo me he encontrado con páginas de gente que habla de filosofía, Sí, yo también. habla de religión, habla de política, hablan de fútbol, Habla de los sabores. y en un minuto
Sí. En un minuto hacen eso. Sí. Cuentan una categoría, las 10 cosas más importantes en un minuto. Bueno, y hay gente que va, se pone a bailar y muestra sus videos. Que también los hay. Bueno, muchachos y muchachas, muchas gracias por haber escuchado. Entonces terminamos acá. Gracias, muchachos, en la casa que estén muy